Europa, mis hermanos, fue considerado en un momento de la historia como un continente cristiano. De hecho, un lugar de donde después de la Reforma Protestante surgió este movimiento de la Reforma y que expandió el verdadero evangelio, predicando la verdad del evangelio a todo el mundo. Pero hoy en día es mayoritariamente un continente considerado ateo. El cristianismo ya es minoría en Europa y la fe es ya marginal entre los jóvenes. De hecho, lo que está sucediendo ahorita en Europa es una islamización que está poniendo en riesgo incluso el país entero. Estados Unidos fue una nación fundada sobre las bases del cristianismo protestante. La misma constitución de los Estados Unidos está basada en los principios evangélicos que establecieron los puritanos que vinieron de Europa huyendo de la persecución y que fundaron lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de Norteamérica. Pero hoy en día es considerada una de las naciones más progresistas, más liberales que existen. Incluso ya comienza a rechazarse la idea del verdadero cristianismo centrado en Cristo. Y pareciera que estoy diciendo algo contradictorio o como que estoy haciendo una redundancia, pero ya hoy se predica un cristianismo que no está centrado en el evangelio de Cristo Jesús. Y muchos caen en las garras de falsos maestros, falsas religiones centradas en el hombre y no en Dios. Y en México la situación no es muy diferente. Y ahora piensa en tu familia y en mi familia. Las consecuencias, piensa en la sociedad en la que vivimos y las consecuencias de esto se dejan ver en la decadencia de las sociedades en las que hoy en día vivimos, que están totalmente corrompidas por la maldad y por la degeneración. ¿Qué fue lo que pasó? Y la respuesta es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, como veremos en el Salmo 78. Ellos se olvidaron de Dios y por lo tanto pecaron contra Dios y sufrieron las consecuencias. Lo que vamos a ver en este salmo está dividido técnicamente en dos partes. Versículos 1 al 11 es un llamado a escuchar con atención el testimonio de las maravillosas obras del Señor para confiar en Él y no serle infiel. Y a partir del versículo 12 hasta el versículo 72, lo que vemos es ese testimonio de la fidelidad de Dios y de sus maravillosas obras contrastada con la infidelidad del pueblo. A la luz de este salmo, mis hermanos, creo que el Señor quiere mostrarnos que todos deben conocer el evangelio de Cristo para confiar verdaderamente en Dios y serle fiel. Todos deben conocer el evangelio de Cristo para confiar verdaderamente en Dios y serle fiel. Vamos a leer los primeros 11 versículos para comenzar la lectura. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios.
Los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron las espaldas el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley y olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. Lo que vemos aquí es al salmista, en este caso Asaf, hablar a sus lectores y decirles que escuchen mientras él les va a contar estas historias de las maravillosas obras de Dios en el pasado. Y lo que vamos a ver más adelante es, esto tiene que ver con la liberación del pueblo de Egipto hasta el reinado de David. Asaf, como vimos, le recuerda también a los padres que también enseñen estas historias a sus hijos para que las generaciones futuras del pueblo de Dios no repitiera la rebelión que sus ancestros cometieron en el pasado, es decir, Israel. Vemos a Asaf hablando como un padre con un hijo, como un pastor con una oveja, como un padre espiritual. Y lo que hace es señalar un patrón destructivo en la conducta del pueblo de Israel. El llamado al pueblo es escuchar estos enigmas de la antigüedad, es decir, el testimonio que Dios le dio a su pueblo desde la creación, la elección de Israel y el favor especial de Dios sobre Israel como su pueblo. Es decir, lo que está concentrado principalmente en el Pentateuco. Dios les dio una ley también a su pueblo, como vamos a ver más adelante, o como hemos visto en este pasaje. Dios mandó, versículos 4 al 8, que estos testimonios de Dios plasmados en su palabra se los contaran, se transmitieran a las siguientes generaciones. Y este salmo nos da una declaración de propósito. ¿Para qué es todo esto? Y Él les dice, para que confíen en Él, para que sus futuras generaciones confíen en el Señor y no les sean infieles, dice el salmista. Porque a Dios le interesa que este mensaje sea transmitido, no porque es una religión que debemos mantener como si fuera un negocio que no hay que dejar que llegue a la quiebra, sino porque la salvación de aquellos que escuchen este mensaje del Evangelio está en juego. La vida eterna de las personas está en juego y a Dios le place salvar a pecadores. Pero para que ellos puedan ser salvos, ellos tienen que escuchar los testimonios de Dios. Mis hermanos, el Señor siempre ha provisto de un medio de salvación por medio de su palabra. En este caso, vuelvo a insistir, a Israel le dio sus testimonios, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y les dio su ley. Y les mandó, cuéntenlo a sus generaciones, para que sus generaciones no se desvíen, sino que confíen en el Señor y no sean infieles. Y pone como ejemplo negativo a la tribu de Efraín, quienes fueron infieles al Señor. No sabemos exactamente a qué momento o a qué batalla se refiere este salmo, pero sabemos en general de la tribu de Efraín que cayeron en idolatría y fueron deportados y técnicamente fueron borrados de la historia. Pero el salmista sí nos dice cuál fue el problema de ellos. Y lo vemos en los versículos 10 y 11. Técnicamente está diciendo, no guardaron el pacto de Dios porque olvidaron sus obras y los milagros que el Señor les había mostrado. Y después de eso, lo que vemos en los versículos 12 al 72 es un recuento de esa historia. Vamos a ir sección por sección, esperando que con esto podamos comprender mejor este salmo. Pero lo que vamos a ver inicialmente en los versículos 12 al 16 es la gracia de Dios sobre su pueblo al liberarlos de Egipto y trasladarlos al desierto. Vea lo que dice, versículos 12 al 16. Él hizo maravillas en presencia de sus padres, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar y contuvo las aguas como en un montón. Después los guió de día con la nube y toda la noche con un resplandor de fuego.
Partió las rocas en el desierto y les dio agua tan abundante como las profundidades del océano. Hizo salir corrientes de la peña e hizo descender aguas como ríos. Dios tuvo gracia y misericordia, un favor especial sobre su pueblo al liberarlos de Egipto y conducirlos, sí, por el desierto hacia una tierra que Él les había prometido. Y lo hizo por medio de milagros y prodigios que todos ustedes han leído y recuerdan que están plasmados en Éxodo. Pero vea lo que sucede a continuación, versículos 17 al 20. Pero aún siguieron pecando contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Y en sus corazones, escucha esto, tentaron a Dios, pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron: ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? He aquí, hirió la roca y brotaron aguas, y torrentes se desbordaron, pero ¿podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Como si la liberación de Egipto, milagrosa en todo sentido, no hubiera sido suficiente, mis hermanos. Las personas en el desierto demandaban más señales y más pruebas del amor de Dios por ellos. Eso es rebeldía total contra el Señor. No importa todo cuanto haya Dios hecho por ellos, pero ojo, esto nos habla directamente a ti y a mí también, mis hermanos. No importa cuánto Dios haya hecho por nosotros, muchas veces nuestros corazones preguntan: sí, pero en esta última semana, pero en este último mes, pero en este año, ¿qué ha hecho Dios por mí? Yo veo que otros comen carne y yo no estoy comiendo carne todos los días. Yo veo que otros estrenan carros y yo no estoy estrenando carros. ¿Qué ha hecho Dios por mí últimamente? Esa era la actitud del pueblo de Israel en el desierto, después de haber visto las maravillas del Señor. El problema con esto, mis hermanos, cuando ellos lo hacían y cuando tú y yo lo hacemos, es que cambiamos los roles y tomamos a Dios hipotéticamente. Es una tontería y tú mismo cuando lo ilustres lo vas a hacer como una tontería, pero así lo hacemos. Tomamos a Dios como si lo pudiéramos tomar, lo colocamos en el banquillo de los acusados y le preguntamos: ¿por qué no estás actuando conforme a lo que yo quiero, conforme a mis caprichos, conforme a lo que yo deseo? Con ello dañamos totalmente, mis hermanos, nuestra relación con Él. Porque la falta de contentamiento con lo que Dios está haciendo en nosotros es otra manera más de rebelarnos en contra de su voluntad. Es una manera de decirle: pues me diste a Cristo, me diste salvación, pero lo que yo necesito es X cosa. Y esto condujo a la ira de Dios sobre su pueblo. Versículos 21 al 32. Por tanto, al oírlo, el Señor se indignó. Pero Dios es amor, pastor. Sí, pero no confundas a Dios con un hippie de esos de peace and love y todo está bien y... No. Escucha lo que dice la palabra de Dios, 21. Por tanto, al oírlo, el Señor se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob y aumentó también la ira contra Israel. ¿Por qué? Porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. Sin embargo, dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos. Hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlos. Hizo soplar en el cielo el viento solano y con su poder dirigió el viento del sur. Él hizo llover sobre ellos carne como polvo, aladas aves como la arena de los mares, y las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus viviendas. Comieron y quedaron bien saciados y les concedió su deseo. Antes de que hubieran satisfecho su deseo, mientras la comida estaba aún en su boca, la ira de Dios se alzó contra ellos y mató a algunos de los más robustos y subyugó a los escogidos de Israel.
Pero escucha esto, versículo 32. A pesar de todo esto, todavía pecaron y no creyeron en sus maravillas. La ira de Dios vino sobre ellos porque no creyeron, y el castigo de Dios vino sobre ellos, y al final, de todos modos, siguieron despreciando al Señor. Este es el problema del hombre. Ese evento lo podemos ver en Números 11, después lo pueden leer en sus casas. Pero la rebelión contra Dios, mis hermanos, es un patrón constante en el corazón que muchas veces lo expresamos en ingratitud y en insatisfacción. Ingratitud e insatisfacción, a pesar de que vemos todas las maravillas que Dios ha hecho por nosotros, y cuánto más en Cristo Jesús, que nos ha perdonado nuestros pecados con su sacrificio. Pero la buena noticia es que la gracia de Dios vuelve a aparecer en este pasaje. Versículos 33 al 39, vea lo que dice. Él pues hizo terminar sus días en vanidad y sus años en terror súbito. Cuando los hería de muerte, entonces le buscaban y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. ¿Cuándo? Cuando los hería de muerte. Se acordaban de que Dios era su roca y el Dios altísimo su redentor. Mas con su boca le engañaban y con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto. Escucha lo que dice el versículo 38 y 39. Mas él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. A pesar de la ingratitud del pueblo, a pesar de su falta de fe en el Señor, que era completamente pecaminosa, a pesar de poner a prueba al Señor mismo, de rebelarse contra Él, el Señor les volvió a mostrar su misericordia. El mismo castigo que Dios había enviado sobre ellos no era un castigo como el que solemos hacer los hombres sobre aquellos con quienes queremos venganza, sino que lo que vemos que ese castigo producía era un arrepentimiento en ellos que los hacía darse cuenta: wow, sí, la estoy regando completamente, tengo que regresar al Señor. No debo estar poniendo mis esperanzas en las cosas de este mundo, en lo que yo quiero. Él es la roca de nuestra salvación. Pero aún ese arrepentimiento no era genuino. Era una hipocresía en sus corazones. Es lo que dice el versículo 34. Es que, hermanos, esto lo vemos en el cristianismo de hoy también. Algunos parecen muy dispuestos a seguir a Dios. Algunos hasta saben hablar elocuentemente acerca de la fe en Jesús. Sin embargo, su fe no perdura. Tan pronto nos toca atravesar un desierto, la fe suele claudicar. Se vuelven a Dios en un arrepentimiento solamente cuando sus pecados les producen consecuencias dolorosas. Pero es increíble ver que a pesar de esto, el patrón del carácter de Dios permanece. El carácter de Dios permanece compasivo, dicen los versículos 38 al 39, perdonando sus iniquidades, no destruyéndolos por completo, conteniendo su ira y no despertando todo su furor sobre ellos, sino que se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve, teniendo compasión de ellos, teniendo compasión de ti y de mí. Y luego a partir del versículo 40 hasta el 72, lo que vuelve a suceder es que el salmista nos vuelve otra vez a mostrar este mismo patrón y comienza haciendo un recuento de la gracia de Dios sobre su pueblo al sacarlos de Egipto. Ve lo que dice a partir del versículo 40 al versículo 55. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto
y le entristecieron en las soledades. Tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder, del día en que los redimió del adversario, cuando hizo sus señales en Egipto y sus prodigios en el campo de Zoán. Convirtió en sangre sus ríos y sus corrientes y no pudieron beber. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Está citando las plagas del Éxodo sobre los egipcios. Entregó también sus cosechas al saltamontes y el fruto de su trabajo a la langosta. Con granizo destruyó sus vides y sus sicómoros con escarcha. Entregó también al granizo sus ganados y sus rebaños a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, furia, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Preparó senda para su ira. No eximió sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la plaga. E hirió a todos los primogénitos de Egipto, las primicias de su virilidad y las tiendas de Cam. Mas a su pueblo los sacó como a ovejas, como a rebaño los condujo en el desierto, los guió con seguridad, de modo que no temieron, pero el mar se tragó a sus enemigos. Los trajo pues a su tierra santa, a esta tierra montañosa que su diestra había adquirido. Otra vez el salmista hace un recuento de lo que ya nos dijo anteriormente, de la maravillosa manera en que Dios liberó al pueblo de Egipto por medio de milagros y prodigios a favor de Israel. Y de cómo los hizo entrar en la tierra que Él les prometió a pesar de su rebelión, otra vez, por medio de maravillas y prodigios. Todos sabemos en el libro de Josué, podemos leer cómo sucedió esto y cómo milagrosamente el Señor los llevó a poseer la tierra que les prometió, destruyendo a sus enemigos tanto en Egipto como en su entrada a Canaán, la tierra prometida, por medio de milagros y prodigios otra vez. Y aún así, vimos la gracia de Dios destruyendo a sus enemigos, liberándolos y llevándolos a la tierra prometida, pero otra vez el pueblo se vuelve a rebelar. Ve lo que dice versículos 56 al 58. Empero ellos tentaron y provocaron al Dios Altísimo, y otra vez, no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron atrás y fueron desleales como sus padres. Se desviaron como un arco engañoso, pues le provocaron con sus lugares altos y despertaron sus celos con sus imágenes talladas. Otra vez, el mismo patrón. Increíblemente, la manera de reaccionar de Israel, habiendo sido liberados de Egipto y habiendo sido introducidos a la tierra prometida. Recuerdan que el Éxodo nos narra cuando ellos van caminando por Egipto, están, ¿cómo no regresáramos de Egipto? Allá había carne, allá había fiesta, allá por lo menos teníamos una sombrita. Y entran a Canaán y dicen, no, es que esto está muy difícil, mira, está rodeado de gigantes y está imposible entrar allí, mejor habríamos de regresar. Pero una vez que entran allí y ven que por medio de prodigios el Señor los lleva a tomar esa tierra que era imposible de tomar, lo primero que hacen es ser desleales otra vez para con el Señor. Se olvidaron de Él, dice el pasaje, y nuevamente le desobedecieron y se entregaron a la idolatría de los dioses paganos de esas tierras. Es terrible, mis hermanos, cuando nosotros nos olvidamos de las maravillas que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. La misma tentación ocurre contigo y conmigo. Decía Martín Lutero que el corazón humano es una fábrica de ídolos. No sé si era Calvino, creo, no sé, no me acuerdo, uno de ellos. El corazón humano es una fábrica de ídolos. Constantemente estamos buscando qué adorar, y cuando tú no colocas a Dios por medio de esta comunión con Él, por medio de su palabra, del Espíritu Santo que le aplica a tu vida, de una vida dependiente que siempre está recordando el Evangelio, lo que Dios hizo por ti,
Cuando dejamos de hacer eso, inmediatamente un ídolo empieza a colocarse en el altar de nuestro corazón. Tú ponle el nombre. Puede ser dinero, puede ser trabajo, puede ser belleza, puede ser salud, puede ser tus propios hijos, pueden ser hasta cosas buenas de este mundo. Y otra vez esta rebelión, esta idolatría los lleva a sufrir el juicio de Dios sobre ellos. Versículos 59 al 64. Vemos que la ira de Dios se enciende sobre ellos otra vez. Al oírlo Dios, nuevamente, se indignó y aborreció a Israel en gran manera. Abandonó la morada en Silo, la tienda que había levantado entre los hombres. Escucha esto, lo voy a repetir. Abandonó Dios la morada en Silo, la tienda que había levantado entre los hombres. Es decir, se fue de la presencia de Dios se fue de estar en el centro mismo del pueblo de Israel. Y entregó, 61, al cautiverio su poderío y su gloria en manos del adversario, es decir, la gloria de Israel. Entregó también su pueblo a la espada y se indignó contra su heredad. El fuego consumió a sus jóvenes y no tuvieron canciones de bodas sus doncellas. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no pudieron llorar. Versículo 61 se refiere a aquel momento en el que el pueblo de Israel se volvió tan indiferente a las cosas de Dios que empezaron a tomar decisiones por su propia voluntad, y eso derivó en que ellos permitieran que el arca del pacto fuera robada, fuera secuestrada del pueblo de Israel. El arca del pacto era la señal de la presencia de Dios entre el pueblo. Fue capturada por los filisteos, como vimos en 1 Samuel. Incluso a un niño que nació ese día le pusieron por nombre Icabod, que significa la gloria de Israel ha sido desterrada. Así de grave es este pecado para nuestro Señor, mis hermanos, así de grave. Esto no cambia el carácter de Dios. Dios sigue pensando exactamente igual hoy acerca de la infidelidad de su pueblo. Dios sigue pensando exactamente igual el día de hoy acerca de la rebelión de su pueblo, de la ingratitud de su pueblo, de la idolatría de su pueblo. Eso nunca cambia ni cambiará, porque Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo siempre. Pero otra vez, lo que tampoco cambia es lo compasivo y misericordioso que es nuestro Señor. Otra vez, la gracia de Dios, vemos en los versículos 65 al 72. Mira lo que dice. Entonces despertó el Señor como de un sueño, como guerrero vencido por el vino, e hizo retroceder a sus adversarios, poniendo sobre ellos una afrenta perpetua. Desechó también la tienda de José, y no escogió a la tribu de Efraín, sino que escogió a la tribu de Judá, al monte Sión que él amaba. Es probable, voy a hacer una pausa aquí, que este salmo se haya escrito principalmente en Judá, en el reino del sur. Israel ya estaba dividido, y aquí está haciendo alusión a todos aquellos israelitas del reino del norte que fueron llevados en el exilio a Babilonia por su desobediencia, a pesar de que los profetas les advirtieron una y otra vez que se arrepintieran de su pecado. Versículo 68, sino que escogió a la tribu de Judá, al monte de Sión, que él amaba, y edificó su santuario como las alturas, como la tierra que ha fundado para siempre. Escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los apriscos de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos, para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón, y los guió con la destreza de sus manos. Otra vez la gracia de Dios, a pesar de la infidelidad del pueblo. El Salmo termina con una nota esperanzadora. Nos narra cómo, a pesar de la desobediencia de Israel, Dios construyó su templo, versículos 68 al 69,
y eligió a un líder, al más poco probable, a David, que lo trajo de pastorear ovejitas para ser el pastor de Israel, su pueblo, mostrándoles así su gracia, su fidelidad a sus promesas. Dios se mantuvo fiel a sus promesas a pesar de la infidelidad del pueblo. Llevó a pleno cumplimiento lo que Él les había prometido. Déjame hacer un resumen hasta aquí de lo que está pasando en este salmo. Dios los guió en el desierto con nubes de fuego. Partió las rocas para proporcionarles agua. Dios hizo llover pan del cielo y nunca les faltó ni un solo día, pero entonces ellos se rebelaron de todos modos contra Dios. Proporcionar pan y agua para ellos no fue suficiente y pusieron a prueba a Dios, el compromiso de Dios de proveerles lo que ellos necesitaban, implicando que Dios podía proveer agua, pero estaba muy débil para proveer carne. Entonces, Dios como castigo les dio exactamente lo que querían. Se atiborraron ingratamente de carne milagrosa porque cayó del cielo y murieron con la carne todavía en la boca. Este es el patrón destructivo y la historia de Israel. Una y otra vez, Dios provee, el pueblo de Dios se rebela, Dios los disciplina. A veces, esa disciplina producía arrepentimiento de parte del pueblo, pero generalmente era poco sincera y de muy poca duración. Y hemos visto cómo esto es un patrón que puede estar sucediendo en nuestras vidas también. Es un patrón desde la antigüedad, es lo mismo el día de hoy. Dios salvó otra vez a su pueblo de Egipto dividiendo el mar Rojo. Luego Dios los hizo llegar a la tierra que prometió a sus ancestros, a Canaán, y solo para que ellos otra vez fueran infieles a Dios y terminaran adorando dioses falsos que no jugaron ningún papel ni en la liberación de Egipto ni llegando a Canaán. ¿Por qué? Porque simplemente no existen. Pero a pesar de todo eso, la misericordia de Dios se volvió a mostrar al pueblo. No importa cuántas veces su pueblo lo puso a prueba, mis hermanos, Dios siempre recordó que su pueblo era solo carne. Un humano que lo único que puede hacer, como tú y como yo, es pecar contra el Señor. Muchos defienden el libre albedrío. ¿Sabes para qué se usa el libre albedrío? ¿Todo el tiempo para pecar? Olvidé quién dijo también que el libre albedrío es un caballo cuyo jinete es Satanás. A pesar de todo eso, el Señor mostró misericordia a su pueblo. Y Él siempre proporcionó otra manera de que ellos fueran salvos. Y el Salmo termina con la esperanza del salmista, de Asaf, puesta en que este escogido del pueblo de Dios, David, aquel pastor que Dios eligió para pastorear a su pueblo, el más improbable, un pastor de ovejas literalmente que ahora viene a pastorear un pueblo, que él pudiera liderar al pueblo de Dios, sacarlos de su ingratitud y de su rebeldía y de su idolatría y llevarlos a la verdadera salvación. Pero tú y yo sabemos que eso no sucedió tampoco con David. ¿Sí pudieron identificar el patrón? La gracia de Dios sobre su pueblo, la rebelión del pueblo, el juicio de Dios sobre su pueblo, nuevamente la gracia de Dios sobre su pueblo. 2 veces el salmista nos muestra esto. De este salmo tú y yo aprendemos una lección negativa y una lección positiva, mis hermanos. La lección negativa que debía aprender el pueblo y que debemos aprender tú y yo de este salmo es que la historia no debe repetirse en los que lo escuchamos. Y para que la historia no se repita, debemos proclamarla a las siguientes generaciones. Dice Jorge Ruiz de Santayana, un pensador español que fraguó esta famosa frase: un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. O de otra manera, un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Respecto a la ilustración que puse al principio de Europa y Estados Unidos, muchos teólogos, historiadores y pensadores cristianos están de acuerdo en que existe un patrón negativo en el evangelicalismo de los últimos tiempos.
donde una generación abraza el Evangelio. Yo doy gloria al Señor porque este tiempo estamos viendo a mucha gente venir y abrazar el Evangelio. Muchos estamos saliendo de un falso evangelio que nos predicaron por muchos años, donde se regalaba salvación como si fueran volantes en la calle. Ven a Cristo y sé salvo, solo haz esta oración, solo haz esto, solo da esta cantidad, etcétera, etcétera. Pero por la gracia de Dios está surgiendo una nueva generación que estamos abrazando el verdadero evangelio bíblico centrado en Cristo y nada más que en Cristo Jesús. Esto sucedió en el pasado. Pero tristemente la siguiente generación que van naciendo entre creyentes como nosotros simplemente asumen el evangelio. Lo que muchos le llaman la famosa cuna cristiana. No existe. El hecho de que tus hijos hayan nacido cuando tú eres creyente no los hace cristianos. Que Satanás no te engañe con esa terrible mentira. Ellos necesitan escuchar el evangelio, saber que este mismo patrón se repite en sus vidas y se repetirá toda su vida si no vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Por eso les predicamos el evangelio. Una primera generación abraza el evangelio, una segunda generación asume el evangelio, pero la tercera generación pierde el evangelio. Yo fui víctima de eso. Yo crecí entre un cristianismo en donde, gracias al Señor, mis padres fueron un hombre y una mujer aferrados a la palabra del Señor y no permitieron que yo me desviara tanto. Pero dentro del mismo cristianismo, muchos conocen mi pasado en el medio cristiano popular, y vi todo tipo de cosas y perversiones y cosas terribles. Porque esa tercera generación perdió el evangelio. Lo hemos visto con tristeza suceder entre nosotros. Mis hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que esto no suceda en nuestra iglesia? Nosotros estamos, como líderes de esta iglesia, aferrándonos a la palabra del Señor, predicando la palabra de Dios, proveyéndote de contextos donde tú estés informándote constantemente de las maravillas de Dios. Pero muchos de ustedes, tristemente lo tengo que decir, rechazan todos estos medios de gracia que el Señor les extiende. Perdón que lo diga de esta manera, mis hermanos, pero es urgente que lo entendamos porque mira el patrón. ¿Qué estamos haciendo para que esto no suceda en nuestras familias? ¿Qué estás haciendo para que esto no suceda en tu familia? ¿Sabes que Dios te va a pedir cuentas a ti por tus hijos? No al pastor de Vida Abundante Bajío, no a ninguna iglesia o denominación fuera. A ti te va a pedir cuentas por tus hijos. Pero la lección positiva que aprendemos de este salmo es que los creyentes que escuchan el evangelio verdaderamente y lo entienden y lo asumen y lo abrazan, son marcados con la verdadera fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa es nuestra esperanza. Por eso proclamamos este bendito y glorioso evangelio, mis hermanos. Porque aunque David era la esperanza del Salmo 78, igual fracasó que sus antepasados. También él se rebeló contra Dios, también él puso a prueba a Dios, también él sucumbió ante sus antojos, ante sus concupiscencias, asesinó a un hombre y fue disciplinado por Dios. Los fracasos de David muestran que ningún líder en la historia de Israel ha sido lo suficientemente fuerte como para frenar al pueblo de probar a Dios, de poner a prueba a Dios, de ser infiel a Dios al seguir sus propios apetitos. Pero por la gracia y misericordia de nuestro Señor, mis hermanos, nosotros ya no estamos condenados a repetir la misma historia. Por Cristo Jesús, tú y yo ya no estamos condenados a repetir el mismo patrón dañino y negativo del pueblo de Israel. Dios nos ha provisto de un medio definitivo de salvación en el Evangelio de Cristo Jesús, quien además, como dice su palabra, nos capacita para vivir permanentemente fieles a nuestro Señor. La misericordia de Dios todavía no se ha agotado, mis hermanos. El Hijo de Dios, Jesús, demostró ser el verdadero y el mejor Israel, que cuando fue tentado en el desierto, Mateo 4, Él no puso a prueba a Dios, sino que fielmente enfrentó la prueba
permaneciendo fiel a su Señor, buscando primeramente la gloria de Dios. Donde Israel y sus líderes fracasaron, donde ellos olvidaron repetidamente la voluntad de Dios y las maravillas de Dios, Jesús triunfó, recordando siempre que la maravilla más grande de Dios la había venido a hacer Él para salvar a pecadores en esa gloriosa y preciosa cruz del Calvario. Él rompió el patrón generacional del pueblo de Israel, mis hermanos. Él se presentó incluso como el verdadero pan del cielo que sacia verdaderamente. Él hace que nosotros podamos estar completamente saciados y ya no poner a prueba a nuestro Señor. Él fue un verdadero y mejor rey que David. David no pudo alejar al pueblo de la rebelión, pero Dios levantó a Jesús para que fuera el mejor pastor para nosotros. Dios nos dio a Cristo, quien en lugar de matar a un hombre como David, por haber saciado sus apetitos pecaminosos, entregó su vida por el hombre que había saciado sus apetitos pecaminosos como tú y como yo. Con su muerte, Él borró la vieja historia de Israel. Y en su resurrección, mis hermanos, Él escribió la nueva historia para ti y para mí. Nuestro pastor y Rey Jesús es tan misericordioso que Él produce en nosotros este proceso de santificación en el cual tú y yo aprendemos a ni siquiera querer rebelarnos en contra de nuestro Dios. Un día Jesús va a regresar, mis hermanos, y ese día el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos con respecto a sus obras. Y todo aquel que sea hallado infiel será echado al lago de fuego, dice la palabra del Señor. Por eso dije al principio, Dios no deja de pensar exactamente igual. El evangelio de la gracia de Dios no es una licencia para que hagamos lo que nos dé la gana. No es antes castigaba, ahora ya no castiga. Viene el castigo eterno, el día del juicio final de Dios. Y el evangelio es hoy la maravilla de maravillas de Dios que todos deben escuchar, generación tras generación. Esto es lo que deben escuchar. Hay perdón el día de hoy de tus pecados, de tus rebeliones, de tu infidelidad hacia Dios. Él puede perdonarte si tan solo pones tu fe en Cristo Jesús, quien pagó por tus rebeliones en la cruz del Calvario. Por eso, mis hermanos, esto es lo que yo quiero convencerlos el día de hoy. Todos deben conocer el evangelio de Cristo para confiar verdaderamente en Dios y serle verdaderamente fiel. Por eso nuestra parte, lo que a ti y a mí nos toca, es informar nuestra mente y corazón con la palabra de Dios, con los testimonios de Cristo plasmados en esta bendita palabra, y orar para que el Espíritu Santo abra nuestros ojos para que veamos y contemplemos a Dios, cuya misericordia nunca se agota para con nosotros. Hoy cantamos: mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Esa es la maravilla de Dios, ese misterio, ese enigma desde la antigüedad. Eso es lo que nos sostiene, mis hermanos, la gracia de nuestro Señor. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ver a Cristo como el verdadero David, como el verdadero pan de vida que verdaderamente nos sacia, pero no solamente para conocer esta verdad, no solamente para tener información en la cabeza, hermanos, sino para que esto nos lleve a confiar. ¿Por qué castigó el Señor al pueblo de Israel? Porque no confiaron en Él. ¿Vieron que ese patrón se repetía? Porque no confiaron en Él con todo el corazón. Nos informamos de la palabra de Dios, nos asombramos de sus maravillas y le rogamos al Señor que Él lo aplique en nuestras vidas para que aumente nuestra fe en Él. Confiemos en Él de todo corazón y para que nuestras vidas comiencen a mostrar esa fe salvadora a través de una vida que va siendo transformada día con día a la imagen de Cristo Jesús. Todos debemos escuchar el evangelio para confiar en Cristo y escapar del juicio de Dios, mis hermanos. Mucho cristianismo se vive en un comportamiento externo nada más, pero falla en poseer un corazón verdaderamente transformado. No es solo vivir una religión, es nacer de nuevo, es confiar en las verdades reveladas del evangelio.
Hebreos capítulo 10, versículos 14 al 25, mira lo que dice. Hebreos 10, 14 al 25. Porque por una ofrenda, es decir, Cristo sacrificado, crucificado, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados, a ti y a mí que creemos en Él. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, de su carne. Escucha esto, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, no con un falso arrepentimiento, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura por la sangre de Jesús. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe, de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y muchos más al ver que el día se acerca. Mis hermanos, los creyentes debemos recordarnos todos los días a nosotros mismos el Evangelio. No es como que yo ya soy cristiano y ya no lo necesito. Todos los días, 3 veces al día o 6 de preferencia, recuérdate el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque tendemos a olvidarlo. Y como consecuencia pecamos contra Dios y nos volvemos rebeldes, incrédulos, infieles, desleales. Y las consecuencias nos alcanzan. Debemos recordarnos el Evangelio porque nos revelan el poder de Dios y las maravillas que Él ha obrado en el pasado en Cristo Jesús. La más grande maravilla que hizo Él para salvarnos a Israel y a nosotros, a los que pongan su fe en Jesús. Debemos recordarnos el Evangelio plasmado en las Escrituras porque nos revelan la fidelidad de Dios en Cristo. Escucha esto, a pesar de tu infidelidad y de mi infidelidad, aun cuando ya estamos en Cristo Jesús. Y nos concede un genuino arrepentimiento que conduce a la salvación. Pero los creyentes también, póngase de pie por favor, debemos proclamar el Evangelio a otros. Debemos recordarnos el Evangelio a nosotros mismos, pero debemos proclamar el mensaje del Evangelio a otros. ¿Cuánto estás tú anunciando como el salmista las maravillas de Dios en Cristo? Nuestro llamado es a proclamar estas maravillas de Dios en Jesús para que otros puedan confiar en Él y dejar de vivir una vida infiel a Dios y puedan escapar de su juicio y recibir gratuitamente la vida eterna. Romanos 10, versículos 14 al 21. Y le voy a pedir que lo lea conmigo, va a aparecer en la pantalla. Romanos 10, versículos 14 al 21. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Israel rechaza el evangelio. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento les provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde.
Esta palabra debe ser llevada a todo el mundo, mis hermanos, a toda persona que tú y yo amamos, a toda persona que tú y yo conocemos, a toda persona con quien tú y yo nos relacionamos, porque es la única manera en que ellos pueden dejar de vivir en este estatus de desobediente, infiel y rebelde en contra del Señor. Al escuchar el Evangelio, el poder del Evangelio es lo que los transformará. La gracia de Dios, su compasión inagotable, mis hermanos, ya fue extendida finalmente en Cristo Jesús, para que todo el que ponga su fe en Él, al escuchar las maravillas del Evangelio, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que no continúen en el camino de pecado y de rebelión contra el Señor, y para que puedan escapar del juicio final. Finalmente quiero hablarte a ti y a mí que somos padres, a ti y a mí que servimos en esta congregación enseñando a otros. Debemos contarlo a la siguiente generación, pero debemos hacerlo como el Señor nos manda, verdaderamente comprometidos con este mensaje, verdaderamente comprometidos, entendiendo, comprendiendo la gravedad de que ellos permanezcan en rebelión contra Dios. Dios nos va a pedir cuentas de nuestros hijos. Somos llamados a anunciarles las maravillas de Dios en Cristo Jesús, con pasión y con fidelidad. Somos llamados a vivir la vida cristiana no para que no te regañe el pastor, no para que no suban tus fotos de que andas ahí todo pecaminoso, no te las suban a Facebook, no para que tu reputación se mantenga de ese hombre, mira, es un santurrón. Es porque queremos modelarles a nuestros hijos, a la siguiente generación y a otros, lo que Dios puede hacer en un pecador que ha sido regenerado, que ha sido transformado por la gracia de Cristo Jesús. Debemos contarlo a la siguiente generación. Todos deben conocer el Evangelio de Cristo para que puedan entonces confiar verdaderamente en Dios y serle fiel.